Es decir, la epidemiología responde a la pregunta ¿por qué una enfermedad aparece en determinadas personas y en otras no? Es la epidemiología que nos ayuda a responder esta con todas las herramientas que contiene y todo el enfoque epidemiológico. Pero además, chicos, esta definición, que es muy clásica y tiene varios años, ha sido complementada en el último tiempo porque se le restaba a la epidemiología el carácter aplicativo de esta ciencia. No tiene sentido decir cómo se distribuyen las enfermedades y qué factores las condicionan esta distribución, sin poder dar la pauta a aplicar las herramientas epidemiológicas a partir de este conocimiento de cómo controlar los problemas sanitarios. Entonces, el concepto complementario de la epidemiología es la aplicación de los estudios previamente mencionados al control de los problemas sanitarios. Y de esta definición se desprenden 5 objetivos. El primero, que es identificar la etiología o la causa de una enfermedad, además de los factores de riesgo relevantes. Entonces, un objetivo de esta ciencia es precisamente identificar los agentes causales. Y para explicar mejor este objetivo, nos vamos a retrotraer un poco en el tiempo, hace unos 3, 4 años, cuando estábamos en plena pandemia por COVID-19. Y si ustedes recuerdan la evolución de la misma, simplemente hay que volver en el tiempo. Hemos tenido momentos muy complicados, inclusive con cuarentenas estrictas, ¿verdad? O medidas de ese estilo, porque desconocíamos mucho sobre el agente causal. Desconocíamos su medio de transmisión, desconocíamos la infectividad y virulencia del mismo, descubríamos o desconocíamos, aparte de los mecanismos de transmisión, las puertas reales de entrada y de salida, etc. Era todo un descubrimiento que se va aclarando con el tiempo gracias a herramientas epidemiológicas. Y en especial, hablando del agente etiológico, que era un SARS-CoV, ¿verdad? Un virus SARS-CoV-2, que bueno, causó tanto relajo. Si hablamos también de identificar factores de riesgo relevantes, estamos más hablando de otro grupo de enfermedades que no son las infecciosas ni contagiosas, sino más bien son aquellas que son crónicas no transmisibles, donde la epidemiología en este caso se encarga de identificar qué factores de riesgo están relacionados a estas enfermedades. Un segundo objetivo de la epidemiología es el de determinar la extensión de la enfermedad o daño en la comunidad. Y de aquí vienen, o se desprenden varios términos que ustedes han ido escuchando en los últimos tiempos, como el de endemia, el de brote epidémico, el de pandemia, que son términos que dan una connotación de extensión de una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de pandemia, basta usar el prefijo pan para darnos cuenta que hay una distribución global muy generalizada que afecta a más de un país, que afecta a varios países, varios continentes, ¿no? Entonces, la epidemiología nos permite esto, determinar la extensión de la enfermedad y el daño que ésta puede provocar en la comunidad. Esta extensión también en términos de variables como persona o variables de la persona como edad, sexo y otras que son útiles en el momento de describir la extensión de una patología. Un tercer objetivo es el de estudiar y conocer con detalle la historia natural de la enfermedad. Y Doctor, derivado de esto, ¿aló? doctor, perdón que le corte, no se está Dime. cambiando las diapositivas. Gracias por prevenirme. ¿Qué están viendo, chicos, ahorita en la pantalla? Ahora sí, ¿Ahora sí? sí, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ven otra diapositiva? ¿No? ¿O ven Sí, la doctor, misma? está en objetivos. No, entonces sí. Voy a ver qué está pasando. Yo creo que es el tema de cómo estoy compartiendo. A ver, gracias por... Doctor,
Un Dime. compañero más quiere, creo que está tratando de ingresar un compañero. Ok, estoy admitiendo a todos. Gracias. Gracias, chicos. Está bien que me interrumpan, no hay ningún problema, es buenísimo, porque yo estoy con vista a mi computadora y no puedo ver, por ejemplo, si hay alguien que está solicitando admisión y tampoco, como han podido ver, no estaba reconociendo si las diapositivas estaban pasando o no. A ver, vamos a optar por otra metodología de compartir y a ver si con esto nos va mejor. Ok, chicos, confírmenme si están viendo de nuevo la pantalla compartida. Sí, Ahora confírmeme si se pueden pasar o se ven pasar las diapositivas. sí, ahora sí. Ok, súper. Gracias, chicos. Entonces vuelvo a la... Estábamos hablando de los objetivos y estaba en este caso hablando del tercer objetivo, que es estudiar la historia natural de la enfermedad. Y relacionado al conocimiento de la historia natural de la enfermedad, el pronóstico de las enfermedades. De hecho, este objetivo no es nuevo para ustedes, es algo que ya han ido explorando en primer y segundo año, pero importante recordar y subrayar que dentro de los objetivos de la epidemiología, conocer cómo se comporta una enfermedad, cuál es el proceso, ¿no? Desde una fase prepatogénica hasta la patogénica, es vital para el manejo de las enfermedades, pero además vital para la intervención sobre ellas. El conocer cómo se comporta una enfermedad, cómo es su historia, nos permite determinar la pertinencia de la intervención sobre ellas, el momento preciso, el momento costo-beneficio, el mejor momento costo-beneficio, etcétera. Entonces es vital y es un objetivo importante de la epidemiología, la historia natural de la enfermedad, conocerla muy bien, al detalle. Y los dos últimos objetivos, chicos, tienen mucho que ver con el complemento de la definición que mencionábamos en la diapositiva anterior, que tenía que ver más con la parte aplicativa de la epidemiología. Y el cuarto objetivo nos habla de evaluar los modos de prestación de servicios, las acciones terapéuticas y preventivas de los servicios vigentes, así como aquellos que se necesitaran implementar. Es decir, que no solamente la epidemiología es descriptiva, sino a partir de estos nuevos objetivos es muy aplicativa, porque nos permite evaluar en terreno cómo están funcionando los servicios de salud, cómo están haciendo las actividades terapéuticas y preventivas. No se olviden, chicos, que dentro de los tipos de prevención que ustedes han ido viendo a lo largo de la carrera, la prevención secundaria básicamente tiene como principio el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno para cambiar el pronóstico de las enfermedades, y todo eso pasa en los servicios de salud, en la atención de los pacientes. Y todo eso evalúa la epidemiología. Y finalmente el último objetivo, que es el de proporcionar la base para el desarrollo de normas públicas en varios tipos de problemas, desde los ambientales, pasando por los genéticos y otros relacionados con las prevenciones de enfermedades. Es decir, que otro componente aplicativo de la epidemiología es que las herramientas y el enfoque epidemiológico nos permiten al final generar reglamentos, normas, rectoras que puedan reflejarse, por ejemplo, en programas de salud. Los programas ministeriales, por ejemplo, que ustedes han ido conociendo, como el PAI, como el programa de rabia, de Chagas, etcétera, se basan en herramientas epidemiológicas cuyos resultados nos han permitido generar normas y reglas, ¿no? Traducidas, por ejemplo, en este caso, en programas de control de enfermedades. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Permítame 2 segunditos, voy a conectar mi cargador. 2 segunditos.
Ok, continuamos, chicos. Confírmenme si están viendo una nueva diapositiva, por favor. Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, esta diapositiva o a partir de estas vamos a tratar de poner en evidencia la utilidad que tiene la epidemiología en muchos aspectos de la salud. Uno de los principales es que nos permite proporcionar información sobre los cambios que tienen lugar en el lapso del tiempo en los problemas de salud. Y para ejemplificar un poco eso que acabo de mencionar, vamos a analizar dos gráficos que tienen ustedes en pantallas. El primero, que está a la izquierda de ustedes, a la izquierda de sus pantallas, nos muestra la frecuencia de las enfermedades en dos momentos históricos diferentes, ¿sí? Porque es una información de los cambios que tienen lugar en el tiempo. Un momento es 1900 y el otro 100 años después, casi 110 años después, un siglo y un poco más, el año 2010, esto en Estados Unidos, donde ustedes pueden ver, ¿no?, la prevalencia de mortalidad a causa de estas enfermedades. Lo que les voy a pedir, chicos, es que nos tomemos entre 30 segundos y un minutito para analizar este gráfico, ¿sí? Y a partir de este gráfico, ustedes van a irme diciendo qué les llama la atención o qué conclusiones pueden obtener de esta comparación epidemiológica. Entonces, nos tomamos 30 segunditos, de 30 segunditos a un minuto, y después voy a ir esperando su participación para que me digan qué opinan de estos gráficos, ¿sí? Entonces, nos damos ese pequeño tiempo. Ok, chicos, voy a poner mi pantalla para que pueda ustedes observarlos y pueda ver su participación, ¿ok? Chicos, ¿qué han podido ver en el gráfico de la diapositiva, de la última diapositiva? ¿Qué les llama la atención? Empecemos por John Henry. John Henry, ¿qué has podido ver de ese gráfico? Se veía lo que es la mayor tasa de, bueno, las tasas de mortalidades antes eran más por infecciones. Y Ok, muy bien. Entonces, en 1900, la mortalidad era más debido a infecciones. Ok, y luego el 2010. se debía más a enfermedades crónicas como la enfermedad del corazón, decía, y diabetes, creo, entre otros. Muy bien, John Henry. Vamos a ver qué dice Kelly Fuentes. Kelly, ¿qué has podido ver además de lo que menciona John? Bueno, prácticamente igual, doctor, que antes las enfermedades más prevalentes o con mayor grado de mortalidad eran las enfermedades no transmisibles, perdón, las enfermedades transmisibles, como las infecciosas, y actualmente en el 2010 son las enfermedades no transmisibles como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Ok, muy bien. Muy parecido a lo que dijo John. ¿Alguien ha podido ver algo más de lo que mencionan sus compañeros? Ok, veamos, volvamos a la imagen. De hecho, es correcto lo que ustedes acaban de afirmar. Basta, miren, chicos, podemos ver que casi el 50% del total de las muertes eran debidas a enfermedades infectocontagiosas, es cierto, ¿no?
gastroenteritis infecciosas, tuberculosis, neumonía, etc. Muy buena observación. Y pasa algo muy diferente después de 100 años y un poquito, donde podríamos decir casi lo mismo, que por lo menos el 50% de las muertes, en este caso ya no eran por enfermedades infecto-contagiosas, sino más bien por transmisibles, no transmisibles, perdón. Pero además algo importante, chicos, que se nota en este gráfico, es que las muertes habían bajado a la mitad, fíjense, ¿no? 100 años después, muere mucho menos gente que en 900. Yo digo un 50% menos, más o menos, ¿no? Manejando datos a grosso modo. Un ejemplo, chicos, de cómo la epidemiología tiene una alta utilidad en poner evidencia estos cambios temporales, ¿sí? Y que nos permiten análisis y tomas de decisiones. Veamos el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha, chicos, en realidad es un anuncio que viene de un periódico inglés real, ¿no? Es un anuncio de un periódico que es tal cual, de 1839. Y que haciendo la traducción que está abajo, más o menos quiere decir que estaban en un momento tan alto de muertes a causa de cólera en ese momento de la historia, les era prohibido enterrar a más pacientes en los panteones, en los cementerios, porque no había espacio. Era tal la cantidad de mortalidad a causa del cólera en ese momento que los cementerios andaban hiperabarrotados. Y esta descripción, chicos, de la frecuencia, por ejemplo, ¿no?, de muertes a causa de, en este caso, el cólera, sin siquiera conocer el agente etiológico, porque en ese momento, en 1800, no se conocía la causa de la enfermedad. Los escritos y el legado y los textos nos permiten hacer un análisis epidemiológico gracias a ese reporte de la frecuencia de los datos, ¿sí? Podemos inclusive hacer comparaciones, hacer proyecciones o hacer un análisis profundo de lo que ocurrió en ese momento, ¿sí? Y aquí les decía, bueno, es más fácil hacer paréntesis o puntualizar temas de manera presencial, pero no voy a dejar pasar este gráfico para llamar su atención sobre un tema. Primer paréntesis de la clase. Chicos, es importante que ustedes, hasta que terminen su formación como médicos, puedan adquirir un idioma además del castellano. Es importante porque no solamente les abre puertas en términos de estudio académicos, de formaciones futuras, de becas, etcétera, pero en especial les permite estar a la par con la actualización de la evidencia científica que se genera todos los días. Porque esta es publicada en inglés por lo menos en un 90% de las veces. Es importantísimo que ustedes integren en su cabecita, pongan un chip nuevo de que es hiper necesario aprender otro idioma. De preferencia el inglés, pero si aprenden otro, no importa, porque también las puertas se les van a abrir. Hay muchas becas actualmente para hacer, por ejemplo, residencia médica en países que no son de habla inglesa o española, pero que vamos perdiéndolas o ni siquiera conociéndolas precisamente porque no sabemos el idioma, ¿sí? Entonces ayer tuve una charla más larga con ejemplos, anécdotas mías, etcétera, sobre este tema, pero ya se las haré en un momento presencial. Entonces yo aprovecho de llamar la atención y cada que pueda lo voy a hacer, chicos, aprender otro idioma. Luego se complica muchísimo más, ¿sí? El momento es ahora, porque terminan la carrera y el tiempo disminuye, las oportunidades también, y es más, en la coyuntura actual, ni siquiera necesitan tomar clases presenciales, sino la web está tan desarrollada que pueden también hacerlo a través de la web. Ok, chicos, pasamos.
Denme un segundito, por favor. Un segundito. Ok, chicos, continuamos. Otro gráfico en la misma línea, ¿no? Información proporcionada a través de la epidemiología sobre los cambios que tienen lugar de manera temporal. En el gráfico de la izquierda pueden ustedes ver la evolución de la esperanza de vida en España. Fíjense, es casi un análisis igual de un siglo, de 100 años, donde pueden ver una evolución desde una esperanza de 30 y tantos años hasta la actualidad que supera los 80. Descripción que es posible y el análisis también es posible gracias a herramientas epidemiológicas. También podemos ver el gráfico de la derecha, una descripción también con herramientas epidemiológicas de los países que viven menos en la actualidad, ¿sí? En términos de años. Pudiendo ver, por ejemplo, Haití es un promedio en realidad de años, no es una esperanza de vida, de menos de 30, y el resto de los países africanos, ¿no? Hasta Namibia con casi 50 años de promedio de vida de sus habitantes. También información que es permitida por el análisis epidemiológico. Aquí puntualizar, chicos, bueno, analizando el gráfico 1, es muy común y de hecho es la regla ver que la esperanza de vida de las mujeres es mucho más que de los varones. En todas partes del mundo, las mujeres viven más, entre 2 a 3 años más. Bolivia no es la excepción. Si ustedes ven un comportamiento diferente en términos de esperanza de vida, ¿no? Con una tendencia mayor hacia los varones, es que hay problemas graves en los sistemas sanitarios o sociales de inequidades de género, por ejemplo. Y vamos a ver en ejemplos de próximas clases. Además, llamarles la atención, chicos, que si bien parece muchísimo un siglo, ¿no? Parece muchísimo tiempo, 100 años, la verdad, en términos relativos, no es nada. Estamos hablando de la vida de un abuelito, ¿no? Uno de nuestros abuelitos, y en ese transcurso de tiempo los cambios pueden ser estrepitosamente increíbles, alarmantes, como el que estamos viendo, ¿no? Pasar de una esperanza de 30 y tantos años a 80 años. A causa no solamente de temas sanitarios, porque sí tienen un papel importante, especialmente en países europeos, ¿no? Las personas viven más porque sus sistemas sanitarios funcionan mejor, pero además el componente social que nunca hay que dejar de lado, ¿no? Que además ha permitido que las personas tengan menos factores que determinan la enfermedad de las mismas y que ha permitido estos cambios. La epidemiología también, chicos, es muy útil en la práctica clínica. Y de hecho, muchos de ustedes que tienen la expectativa de ser clínicos van a utilizarla y yo recomiendo que lo hagan. Porque de esa forma su práctica clínica, ¿no? Con el paciente se hace mucho más eficaz. Veamos primero el cuadro de la derecha en este caso. Miren estos gráficos que nos muestran la frecuencia de microorganismos, ¿no? Que provocan faringitis según los rangos etarios. Y esto es neta epidemiología. Fíjense, la etiología viral es muchísimo más frecuente, ¿no? Muchísimo en edades tempranas de los niños, ¿no? Hablando de esta patología. Ya en edades medianas de la infancia es muchísimo más frecuente que la etiología sea bacteriana, especialmente estreptocócica del grupo A. Y más tardíamente en la infancia, la etiología casi siempre es por micoplasma. Este ejemplo les traigo a colación, chicos, porque
Si ustedes conocen el comportamiento epidemiológico de las enfermedades que afectan a la sociedad, tienen ganado por lo menos el 50% de su diagnóstico, inclusive sin haber inspeccionado al paciente. Es un poquito como el gráfico de la izquierda, ese chiste que ven, ¿no? ¿Qué tengo, doctor? Usted tiene cualquier cosa que esté circulando en el medio. Hay muchos médicos, chicos, que manejan muy bien la epidemiología en la parte clínica y eso hace la diferencia contra otros colegas, alguien que está al tanto por ejemplo, no sé si ustedes están al tanto, pero en este momento hay un brote de gripe en nuestra ciudad. Entonces, si yo tengo un paciente con signos respiratorios compatibles, ¿no? El chance de que sea gripe es muchísimo más alto y no así COVID u otra patología respiratoria o no respiratoria. Entonces, el manejo de la epidemiología es extremadamente útil en la clínica. Y ayer les decía a sus compañeros, si ustedes ven el consultorio de un médico, ¿no? Que está con pacientes haciendo fila para verlo, es que maneja muy bien la epidemiología y la evidencia, perdón, la ciencia que se basa en la evidencia. Además, fijémonos a la izquierda, hacia abajo. ¿Cómo podemos ejemplificar la relación de la epidemiología en la práctica clínica? Por ejemplo, si hablamos de diagnóstico, les traigo hoy un pequeño ejemplo. Si nosotros en la inspección detectamos un soplo sistólico apical, nuestra relación directa o el diagnóstico directo es que el paciente está sufriendo una insuficiencia mitral. ¿Cómo ocurre esto? No nace de la nada, no cae del cielo, sino hay una base epidemiológica precisamente para determinar la relación entre causa y efecto, ¿sí? Y son estudios epidemiológicos que nos permiten relacionar un signo con un diagnóstico, ¿sí? Lo mismo pasa en el pronóstico, chicos. Aquellos, por ejemplo, que van a decidir hacer especialidades relacionadas a la onco, están de manera muy frecuente confrontados a generar pronósticos de sobrevida. Y estos que se generan con mucha frecuencia y deben darse con la mayor precisión posible, ¿no? Con la mayor seriedad posible, porque estamos frente, ¿no? al tiempo que esta persona pueda aprovechar hasta su fallecimiento, es también con una base epidemiológica. Los cálculos de sobrevida son epidemiológicos y si manejamos nosotros esta información epidemiológica, nosotros podemos ser capaces de dar con mucha precisión o con la mayor precisión posible, por ejemplo, los tiempos de sobrevida. Importantísimos desde el plano de la atención paliativa de los pacientes de estos grupos, ¿no? De enfermedades cuyo riesgo de vida está comprometido. Y ni qué decir el tratamiento, chicos. La epidemiología es una ciencia que se aplica mucho en el tratamiento, especialmente porque para el tratamiento, para la generación de nuevos medicamentos, nuevas terapias, nosotros debemos hacer ensayos clínicos aleatorizados. Todos los medicamentos, todas las terapias pasan por un proceso epidemiológico, ¿sí? En todas sus fases, fase 1, 2, 3, 4. Ejemplo de esto son las vacunas COVID o todo lo que ustedes vean en el mercado. Y basar nuestra atención clínica, nuestra práctica clínica en evidencia científica es clave, chicos. Les decía, no sé si les he dicho a ustedes, pero a un grupo les he comentado. Hace unos días yo me he encontrado con un colega y hemos hablado sobre una enfermedad, un diagnóstico, un tratamiento, y él sigue manejando medicamentos que ya no son, desde el plano científico, comprobados que no tienen utilidad en ciertas patologías. Pero el colega no lee ciencia, no hace ciencia, no basa su práctica clínica en evidencia científica y todavía sigue usando los medicamentos del Harrison, del Farreras. Y esa práctica no tiene que ser la suya, ¿sí? Seguimos. Aguárdeme otro segundito, por favor. Ok, chicos, volvemos. Otros ejemplos, ¿no? Esta vez que tienen que ver con el planteamiento epidemiológico.
¿Cómo procede el enfoque epidemiológico, ¿no? en la determinación de las causas de una enfermedad? Normalmente estos son los pasos que no son objetivos o no son a veces conscientes, pero dentro de nuestro enfoque clínico también podemos incluir la epidemiología. Y normalmente procedemos identificando si existe una asociación entre la exposición a un factor o una característica de una persona y la aparición de una enfermedad, para luego determinar que si existe esta asociación, comprobar si la asociación tiene una relación de causa y efecto. Y la epidemiología inicia por lo general con datos primero descriptivos para entrar en este análisis más, valga la redundancia, analítico. Aquí algún ejemplo de este enfoque. Fíjense en el gráfico, chicos, del medio. Nos muestra la relación entre la frecuencia de las caries dentales y el contenido de flúor en el suministro público de agua. Este es un estudio que se hizo en Wisconsin, un estado de Estados Unidos, donde ustedes pueden ver, fíjense el gráfico, en el eje horizontal está la concentración de flúor en el agua, y en el eje de las ordenadas podemos ver la frecuencia de caries. Mientras menos flúor contiene el agua, muchísima más la cantidad de caries. Este es un análisis de relación, de asociación. Hay dos variables que se asocian y este enfoque epidemiológico nos permite determinarlas, para luego ver si hay una relación de causa y efecto entre ambas. Y aquí podemos complementar con el otro gráfico, donde ya en el plano aplicativo han visto el efecto de la interrupción de la floración, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven en el eje de las ordenadas, están viendo el promedio de caries o obturaciones que se tienen en niños. Y no importa es que estas fueran de primero, segundo, tercer grado, hay un aumento increíblemente significativo cuando se interrumpe el suministro de flúor, ¿no? A nivel de los dientes. Y es a partir de estos estudios que nacen primero de observaciones, de un enfoque epidemiológico, que se instauran normativas, decíamos, ¿no? Uno de los objetivos de la epidemiología, y ahora es muy conocido el hecho de que la floración tiene un carácter preventivo contra las caries, y este procedimiento se aplica en Bolivia, en la China, en Estados Unidos, en África y en todas partes. Ok, chicos, vamos a entrar a otra aplicación de la epidemiología, que es la observación que deriva en actividades preventivas. Y para eso van a estudiar, chicos, a tres personalidades de la historia de la medicina. El primero es el señor Ignaz Semmelweis, que ha tenido un papel muy interesante en una enfermedad que se llama la fiebre puerperal. Nuestro segundo amigo es Edward Jenner, que ha tenido un papel fundamental en el control de la viruela. Finalmente, Jon Snow no es el señor de Game of Thrones, es otro, pero que ha tenido un papel trascendental con el cólera. Entonces, ahí pueden ver, chicos, les he adjuntado unos enlaces como referencia que pueden observar para conocer a profundidad o mucho más lo que han hecho ellos, porque la próxima clase, mi primera evaluación, está referida a esta actividad. Ustedes deben revisar qué observaciones realizaron estos tres personajes y qué acciones preventivas derivaron de esa observación. Les repito, como referencia pueden usar estos enlaces, pero pueden usar otros, profundizar más. Lo que yo quiero es un conocimiento mientras más claro y preciso de estos eventos, mucho mejor. Entonces, la evaluación es aleatoria, puede tocarle a cualquiera de ustedes, pueden hablarme más de uno de ustedes sobre estos personajes, o puedo evaluar parte de lo que hicieron cada uno de ellos, es decir, realmente podría tocarles a todos ustedes como solo algunos, pero mejor revisar todos para que así la evaluación sea positiva para ustedes, ¿sí? Entonces, clarifico, primera actividad para la clase próxima, conocer qué observaron ellos y cuáles fueron las acciones preventivas que implementaron.
vamos a analizar 4 gráficos ahora, chicos, que están contextualizados en una misma región geográfica, que es Inglaterra, y que nos van a mostrar el comportamiento de 4 enfermedades a lo largo de más o menos 100 años también, ¿sí? Y voy a empezar mostrándoles el comportamiento de la tosferina, ¿sí? Por cierto, chicos, la tosferina nos está causando en los últimos meses dolores de cabeza en Bolivia, ¿no? Muchos brotes. Hace muchos años que no se veían casos de tosferina. Si ustedes saben, es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que se previene con vacunas. Pero actualmente hay todo un gran problema de brotes epidémicos en nuestro país, y lo mismo con el sarampión. Ok, volviendo al gráfico. Si se fijan, la tosferina, ¿cómo se va comportando en este periodo de tiempo? Iniciamos con altas tasas de mortalidad a causa de esta enfermedad, después de mediados de los 1800. Y esta enfermedad va bajando y disminuyendo, ¿no? Ya para el inicio de los 900 ya había tenido un bajón importante. Y es recién en este momento, ¿no?, que se puede evidenciar que hay un agente causal al cual se le puede atribuir la enfermedad. Es la época, ¿no?, de la historia de la medicina, donde Louis Pasteur, el señor Koch, entre otros, empiezan, ¿no?, a evidenciar que existen agentes causales detrás de las enfermedades, y no solamente estas teorías más mágicas, ¿no?, como los miasmas, y es otro momento histórico de la medicina, pero lo que quiero evidenciar es que en estos momentos solamente se descubre que hay algo detrás de la enfermedad, pero no se sabe mucho más. No se sabe cómo eliminar ese agente causal, no se saben muchos temas respecto a sus medios de transmisión, etc. Entonces, más que saber que hay un agente causal, muy poca acción podían tener en el personal de salud. Sin embargo, esta enfermedad sigue descendiendo, fíjense. Siguen descendiendo ya para mediados de los 1900. El descenso es muy importante. Y es aquí donde recién empiezan a tomar juego actividades sanitarias como las vacunaciones o los antibióticos, que se descubren recién en este momento. Pero para entonces la enfermedad ya había tenido un bajón muy importante. Lo mismo ocurre con el sarampión, fíjense, ¿no? Una enfermedad viral que tiene un comportamiento parecido, con periodos estacionarios de la enfermedad, ¿no?, o más prolongados hasta finales de los 800, donde ya empezamos con un descenso importante, sin ni siquiera haber conocido que el agente causal de esta enfermedad es un virus. Y es a finales, o ya a mediados, perdón, de los 900, donde recién se puede evidenciar el agente causal, pero la enfermedad ya había descendido sin una intervención sanitaria específica. Veamos qué pasa con la escarlatina y la tuberculosis. La escarlatina se comporta de manera muy parecida, ¿se fijan? Descenso esta vez mucho más abrupto que las otras dos enfermedades. Finales de los 800 se conoce el agente causal. Solo eso, porque les comentaba que más no se podía hacer en ese momento. Sin embargo, la enfermedad sigue un descenso importante, y es ya a mediados donde, muy parecido a las otras enfermedades, recién tenemos acceso a los antibióticos para hacer frente a esta enfermedad. Y la tuberculosis no es una enfermedad diferente, tiene un comportamiento similar, ¿no? Descenso importante, es a finales de los 800 donde se evidencia un agente causal. Sin embargo, la enfermedad sigue en descenso, muy, muy en descenso, y ya pasando la mitad de los 900, podemos recién tener conocimiento de las vacunas y los antibióticos contra esta enfermedad. Y esta es su segunda tarea, chicos. Lo que ustedes me van a decir para la próxima clase es la disminución de estas enfermedades en este país. ¿Se atribuyen, o a qué se atribuye el descenso de estas enfermedades? Ustedes leerán un poco, investigarán un poco y
me dirán qué piensan ustedes respecto al descenso de estas patologías y a qué atribuyen ustedes esta disminución tan importante. En la actualidad ninguna de estas enfermedades se ve más en Inglaterra, ¿no? Tal vez de manera anecdótica, pero ya no son un problema de salud pública. Y finalmente hacer una pequeño cierre de esta parte introductoria para, bueno, les repito, es mucho más sencillo en la parte presencial, pero vamos a hacer lo posible con esta modalidad virtual. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema de salud actual y el enfoque que se tiene sobre el mismo? Es un sistema que se basa en la enfermedad. Es un sistema donde los estudiantes de medicina se forman de manera tal que su expectativa es estar sentados en un escritorio, en su consultorio, esperando enfermos y resolverles el problema. Porque nuestro enfoque y nuestra visión está basado en la enfermedad y no en la salud. Y es un cambio de chip, al igual que el del idioma que les decía hace rato, que debemos tener cada uno de nosotros, porque la salud va más allá de eliminar solamente las enfermedades. La salud nos habla de generar bienestar y mantener ese bienestar en las personas. Y ese bienestar, ¿no? que seguramente muchos lo han tenido en muchas partes de su vida, no tiene precio. Y no debemos nosotros dejar de lado esa visión, chicos, ¿sí? Nuestra actividad no solamente es curativa, o tendría que ser curativa, independientemente de lo que ustedes decidan hacer en un futuro. Puedo tener en el grupo futuros cardiovasculares, neurocirujanos, cirujanos plásticos, pediatras, lo que fuera. El enfoque no cambia, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestro propósito como futuros médicos es generar salud en las personas. Y eso ciertamente implica una actividad de la gestión de los riesgos de estas personas. Les doy un pequeño ejemplo, que lo he visto hace también un par de semanas. Llega una señora, más o menos entre 45 y 50 años a la consulta de un médico que conozco. Esta señora se la ve gruesita, ¿no? Se la ve gordita. No como en kilos mortales, no se imagina así, pero sí se la ve gordita, o sea, está grande, como muchas mamás que están en la sociedad. Y esta señora va a la consulta porque estaba con dolores articulares en sus manos, ¿no? Y describe su problema. Y el médico tratante enfoca el problema y, bueno, hace un tratamiento hacia una artritis reumatoidea. Y punto, y la envía a la casa. Sin ver que la señora tiene altísimo riesgo para ser hipertensa, otro alto riesgo para ser diabética, con un síndrome metabólico que gritaba que estaba presente en la señora. Pero si no soy capaz yo de pensar de manera integral con este enfoque de gestionar el riesgo, porque mi tarea no es solamente curar la enfermedad, sino generar bienestar en las personas, dejo pasar estas oportunidades y ni siquiera las veo. Porque era muy fácil abordar con la señora, ¿no? No sé, simplemente ver qué antecedentes familiares tiene respecto a estas enfermedades, hacer un estudio integral de cómo está, ¿verdad? Cómo está su glicemia, cómo está su colesterol, cómo está su tensión arterial, y empezar una terapia que puede ser preventiva para evitar que desarrolle estas enfermedades y que la estemos esperando ya en la consulta, ¿no? Para tratarla y curar la enfermedad. Entonces, chicos, es importante, la prevención y el tratamiento están muy relacionados. Nuestro enfoque no tiene que perder de vista que la salud no es eliminar la enfermedad. La salud es completamente diferente, es integral, es bienestar de las personas, y ese bienestar se puede alcanzar haciendo, ¿no? O teniendo un enfoque diferente
en la atención de las personas, con medidas preventivas además de las curativas, y sin dejar de lado aquellos factores que determinan la enfermedad de las personas, porque no podemos devolverlos, ¿no?, curaditos a estas personas, a la sociedad que todavía los enferma. No puedo devolver un niño, ¿no?, después de haberle tratado su diarrea, a un ambiente donde no tiene condiciones de agua potable. No puedo soltarla a una señora que ha controlado su glicemia, ha controlado su peso, ha dejado de tener un síndrome metabólico, para devolverla a un ambiente, ¿no?, con hábitos insalubres, familiares, comunitarios en el plano alimenticio, de ejercicio. Entonces, eso, chicos, debe estar presente en su cabeza el momento de hacer medicina. Ok, con eso vamos a concluir la clase de hoy. Como han visto, es introductoria. Voy a pasarle las diapositivas a Rocío. De esa manera la tienen también ustedes. Y ahora les cedo el micrófono si tienen ustedes alguna duda, pregunta, comentario. Adelante, chicos. ¿Todo claro, Lizeth Margarita? Sí, doctor, todo claro. ¿Todo claro, Amanda?